Nuevamente tenemos el gusto de presentarles, para los que no la conozcan, a la doctora María de la Luz Casas Martínez. Ella es médica cirujana, doctora en ciencias del área de conocimiento de bioética por la UNAM. Es investigadora del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, integrante y fundadora del Seminario Interinstitucional de Bioética, expresidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y exconsejera de la Comisión Nacional de Bioética. Doctora Casas, bienvenida. Qué gusto que nos acompañe nuevamente, ahora con el tema atención domiciliaria por COVID-19. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, pues yo creo que este tema es sumamente importante. Lo vamos a ver sobre todo desde el punto de vista bioético, que es el campo de conocimiento que me han solicitado. Bueno, pues empezamos. Y pues hay que recordar que hemos tenido un gran avance en el conocimiento de esta nueva viremia, porque en los primeros meses, ustedes se acuerdan que parecía que era una neumonía y así se trataban a los pacientes y así se asignaron las unidades de atención, sobre todo en tercer nivel, y los casos en donde se requirió terapia intensiva e intubación y respiración mecánica, pues saltaron en ese momento en todo el mundo, haciendo que los sistemas de salud se abocaran a la obtención de estos insumos. Pero después, ya en febrero del 2020, pues ya se pudo conocer un poco más la historia natural de esta enfermedad, sobre todo a través de las autopsias realizadas en Italia, y se empezó a cambiar el panorama, no descartándose, por supuesto, los casos neumológicos, pero sí viendo que se trataba de una infección sistémica, de un contenido importante autoinmune, y que tenía como resultado una hipercoagulabilidad o coagulación intravascular diseminada que podía afectar diversos órganos de la economía y por lo tanto la forma de atención ha ido cambiando. Otro de los puntos importantes para ver este tema es la presentación de los casos, que como ustedes saben, en el 80% las personas que adquieren esta infección se recuperan sin tratamiento hospitalario. Un 20%, o sea, una de cada 5 personas, tiene un cuadro grave que debe recibir atención hospitalaria, y de este 20% que ingresa al hospital, 1 de cada 4 internados requiere terapia intensiva, está en estado grave, es intubado o recibe ventilación mecánica, y todo esto pues nos debe llevar a la reflexión del abordaje de estos casos. Si bien en un primer momento este 5% llevó mundialmente a que se centraran en las unidades de cuidados intensivos todas las fuerzas para acatar esta infección, pues cada vez nos damos cuenta que las personas que tienen esta infección asintomática son clave y que además el otro 80% de los casos tienen una enfermedad leve o moderada que no requiere hospitalización. Y de ahí, pues claro que se deriva, pues muchas acciones. Al principio, y bueno, sigue habiendo esta estrategia de la reconversión hospitalaria. Y sí fue muy importante en ese momento, y claro que lo sigue siendo, pero conforme esta enfermedad avanza en forma diferente de tratamiento, la reconversión hospitalaria pues tiene que ir disminuyendo, porque ¿qué es lo que ha ocasionado esta reconversión? Si en una primera instancia fue muy importante porque se requerían internamiento de los pacientes, lo que en la práctica causó en mucha
no solamente en nuestro país, sino en el mundo, es que se pospusieran las consultas programadas, se pospusieran las intervenciones quirúrgicas, se pospusieran el manejo de los pacientes crónicos y degenerativos, y todo esto pues causó un gran acúmulo de pacientes sin tratamiento que no tenían COVID, pero que podían adquirirlo porque la desestabilización de sus problemas básicos de enfermedad eran también una causa de comorbilidad. Así que esta reconversión hospitalaria sí tuvo un lado muy bueno, pero también otro lado que se tiene realmente que paliar a través de otras estrategias. Y una de ellas, yo creo, la más importante y que se ha visto mundialmente con bastante éxito, es la atención domiciliaria. ¿Por qué se recalca tanto esto? Pues porque el 80% es domiciliaria. Y esta atención además cumple los principios bioéticos básicos, que son los de justicia distributiva, el principio de prevención y de precaución, que además con los propios de epidemiología y salud pública justifican apoyos en recursos humanos y materiales suficientes para esta estrategia. Entonces, hay que recordar que definitivamente hay muchos casos que requieren hospitalización. Ha habido muchas defunciones y estamos todos de acuerdo con ello. Pero también hay una gran cantidad de pacientes que son subestimados, que no son tratados adecuadamente y que eso les lleva en muchas ocasiones a tener la problemática de empeoramiento y por lo tanto de requerir muchos más recursos. La atención domiciliaria, y este es un documento que está disponible y les traigo todas las fichas, se empezaron a manejar muy tempranamente en Europa. Y nos señala este Centro de Coordinación Español que el manejo domiciliario señala que el momento actual, la atención domiciliaria es la opción preferente para la detección de casos posibles con síntomas leves, sin ninguna comorbilidad importante y situación clínica estable, siempre y cuando el entorno domiciliario sea adecuado para la atención sanitaria del caso y se cumplan los requisitos mínimos que garanticen el adecuado aislamiento, manejo y estado clínico de los pacientes. Esto efectivamente, refiriéndose a COVID, está muy correcto, pero la atención domiciliaria también la tendríamos que ampliar, no solamente a los pacientes de COVID, sino a los pacientes que por la reconversión hospitalaria no han podido tener su seguimiento adecuado, sobre todo en comorbilidades, y que lo trataremos posteriormente, porque esto es parte de la justicia y la beneficencia para estos pacientes. ¿Por qué la atención domiciliaria es importante? En primer lugar, porque ahí se puede llevar a cabo una educación familiar. Y esto es sumamente importante. Todos sabemos que gran cantidad de los casos han tenido una infección intrafamiliar. Entonces, el poder tener una educación familiar y el tener en alguna ocasión un paciente con COVID requiere de que todos los integrantes de esta familia queden protegidos y protejan a su paciente y a ellos mismos y a su comunidad. También la atención domiciliaria es importante para detectar tempranamente casos sintomáticos y casos asintomáticos. Si se hacen pruebas domiciliarias, pues entonces será mucho más fácil el aislamiento y a través de la educación familiar en un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, poder ver estos casos a mayor profundidad. También, como les decía, es sumamente importante el seguimiento de comorbilidades, no solo en el tipo de pacientes ya positivos a COVID o asintomáticos,
sino que para que precisamente esas comorbilidades no favorezcan la infección, pues tienen que estar adecuadamente tratadas. Y les digo, desgraciadamente, pues lo que ha pasado es que por la escasez de servicios de salud y haberse reconvertido por la necesidad de urgencias muchos hospitales, los pacientes crónicos degenerativos o con comorbilidades importantes no tuvieron muchas veces la atención que requerían. Otro punto que se puede llevar a cabo en forma temprana para toda la familia es la atención psicológica, porque no solamente en las familias en donde se presenta el COVID, sino el mismo aislamiento ha hecho muchos estragos en forma mental para muchas familias. Y entonces la atención domiciliaria a través de psicólogos, ya sea, como vamos a ver posteriormente, no en forma presencial, pero sí en una forma por internet, telefónica, etcétera, en una forma virtual, pues podría favorecer que estas familias a través de esa atención psicológica adquirieran mejores aptitudes para la educación familiar y para su autoprotección. También la atención domiciliaria se debería de abocar a la atención paliativa, porque los cuidados paliativos, aunque los tenemos muy bonitos en las leyes de cuidados paliativos y donde se dice claramente que los cuidados paliativos son obligatorios a todos los niveles hospitalarios, desgraciadamente este punto es bastante débil en nuestro país todavía. Y la atención paliativa no es solamente para pacientes terminales, sino para cualquier caso en donde haya un problema psicológico de pérdida o que requiera tratamiento sintomático crónico. Entonces, la atención paliativa es mucho más amplia que los cuidados terminales. También otra ventaja de la atención domiciliaria es el seguimiento de alta de pacientes convalecientes. Muchas veces cuando un paciente egresa de su unidad hospitalaria a su domicilio, pues se tiene que tener un sistema de seguimiento, no solamente para él, sino para toda la familia, porque muchas veces la cronicidad o las patologías que resultan como consecuencia del proceso de COVID o de su mismo tratamiento, pues van a requerir no solamente del cuidado familiar, sino que de estos familiares puedan ser capacitados para atender a sus pacientes en forma domiciliaria. Si bien es verdad que un paciente está recuperado de gravedad, eso no quiere decir que ese paciente dado de alta en su domicilio no requiera cuidados. Y muchas veces las familias no están capacitadas para poder atender adecuadamente a un paciente convaleciente en su domicilio. Esto es algo muy importante, no solamente en este momento, sino que lo ha hecho con más evidencia para que cambien las formas de atención, pues a lo mejor tradicionales, y se aboque más atención hacia la posibilidad de que la familia se convierta en un área adecuada para atender a los pacientes crónicos degenerativos o convalecientes, a través de capacitación, por supuesto, y a través del apoyo de esta familia en educación y en capacitación técnica de cómo manejar a los pacientes. No hay que olvidarnos también que la atención tanatológica en caso de pérdidas es muy importante, y una pérdida es simplemente el estar en aislamiento. Una pérdida es tener una enfermedad. Una pérdida es quizás haber tenido el fallecimiento de un familiar. Una pérdida es quizás el no tener ingresos económicos. Ha habido muchísimas pérdidas en esta pandemia. Y entonces la tanatología es un campo que debemos nosotros validar y tenerlo institucionalmente
bien sustentado en nuestras clínicas y en nuestras instituciones. Desgraciadamente, medicina paliativa en muchas instituciones solamente se reduce a manejo del dolor y eso es una parte muy pequeña de la medicina paliativa. Y por otro lado, no todas las unidades tienen atención tanatológica, que es tan importante y que cada vez está presentando pues más evidencia de que la salud mental, la salud espiritual de las personas contribuye a que salgamos de esta crisis en una forma mejor. Además, la atención domiciliaria nos podría proporcionar una fuente de datos epidemiológicos muy interesantes para nuestros sistemas. Y esto, pues, es algo invaluable que, pues, tenemos que tener al día para poder aplicar adecuadamente y en forma oportuna las políticas específicas que se requieren. Si bien en esta actualización, que es apenas de hace 2 días, del 4 de abril del 21, vemos que la tasa de mortalidad mundial es actualmente del 4.7% por coronavirus. En la Ciudad de México la tenemos en 6.4 y en promedio nacional en 9.1. ¿Y cómo podemos explicar esta diferencia? Una de las razones, aparte de las estadísticas que muchas veces no están bien, podríamos decir, actualizadas, una de esas razones puede ser la alta tasa de morbilidad que se tiene, porque, y es lo que les he insistido anteriormente, a través de la atención domiciliaria, aunque tengamos reconvertidos los hospitales, se podrían estar controlando a los pacientes con comorbilidades y el lugar y la forma de domicilio de los pacientes. Esta tasa alta de morbilidad también se puede explicar por un subregistro en las encuestas Centinela y, como les decía, el no manejo adecuado de las comorbilidades. Entonces, es sumamente importante, por ello, no desestimar, no quitar la atención, no tener solamente la atención a los pacientes COVID, que es muy importante, pero no hay que olvidar que tenemos también otros muchos pacientes. En esta página, que se las recomiendo muchísimo, desgraciadamente yo no sé sacarlas de internet para que se muevan aquí, pero es una página interactiva. Y en esta página, si ustedes se meten, pueden en cada entidad que ustedes señalen, y no voy a señalar yo con mi computadora porque luego se rayonea la página, ustedes pueden ver del lado derecho cuáles son las comorbilidades y las frecuencias de comorbilidad por entidad. Y luego del lado izquierdo pueden estar viendo mortalidad y frecuencia de las comorbilidades. Y así podríamos nosotros, por ejemplo, yo les puse la de obesidad, ¿no? Y ese de funciones de COVID por municipios con comorbilidad de obesidad. Y les dije esta porque está en rosa los municipios que tienen riesgo por causa de obesidad. Y si ustedes ven, pues es que todo el país está rosa, es muy poquito las zonas que no están rosas. Y eso nos debe de llamar la atención. Si yo pudiera, les digo, cambiarles, pero ustedes, como está esta conferencia grabada, luego pueden buscar esta página, ustedes pueden ver por causa de diabetes, por causa de hipertensión, y van a ver cómo este es un factor súper importante que ha disparado en nuestro país pues las cifras de defunción. Entonces volvemos a decir, es importante acordarnos de nuestros pacientes que no han podido acudir a nuestras unidades de salud por causa de COVID y que están desprotegidas y que están presentando muchas veces una posibilidad mayor de adquirir COVID, volviéndose entonces un círculo vicioso
este tipo de comorbilidades. Aquí yo les traigo qué es la atención en su contexto, porque ese es un fundamento de la atención domiciliaria. Dice, la práctica de interacción con la comunidad, donde se busca un acercamiento al sujeto y a su familia en el contexto donde está inmerso, así como también a las instituciones y otros entornos en donde se desarrollan, lo cual exige un esfuerzo de reflexión y acción por parte de los miembros de los equipos de atención primaria de la salud, en el sentido de indagar, comprender sus realidades sociales y realizar un acompañamiento en lo que han priorizado para ese momento de sus vidas, de modo que se definan prácticas de educación concreta y de cuidado con orientación cultural, ya sea la conservación, negociación, reorientación, que permita avanzar en su buen vivir. Esto es para cualquier acto domiciliario. Y en este caso es muy importante porque es necesario que se conozca culturalmente a la familia y su forma de vida para que puedan acatar las medidas de protección, para que puedan tener verdaderamente algo que sí beneficie en forma concreta en sus formas de vida. Hay muchos spots, hay mucha difusión, podríamos decir, de medidas de prevención, de qué hacer en este caso o en qué otro con los pacientes COVID, pero muchas veces nos olvidamos de cuál es la gran realidad de nuestro país. Hay que entender la situación de cada familia. No es lo mismo el que le demos ese mensaje y que le pidamos aislamiento, tener una vajilla para esa persona con COVID y tener sábanas, toallas y todo específico para esa persona que esté en un aislamiento en un cuarto sola, que tenga las personas que lo cuiden las 24 horas. Efectivamente, eso es importante. Nada más que no es lo mismo tener una vivienda de 4 o 5 recámaras, de 2 pisos, quizás una persona que ayude, todos los recursos para comprar insumos, a las realidades, desgraciadamente, de pobreza, de hacinamiento que muchas veces se vive en nuestra población y que impiden en forma real el tomar ese tipo de medidas de prevención. La atención domiciliaria evita la tendencia exagerada a la hospitalización de pacientes que ocasiona una adecuada racionalización de recursos disponibles, así como un elevado contagio de profesionales de la salud al enfrentarse a la alta exposición de infectados. Es importante este concepto, efectivamente. Y pues quisiéramos nosotros entonces estar llevando a cabo ese tipo de lineamientos en donde solamente la persona que lo requiera necesariamente llegue a hospitalizarse, pero no que llegue porque no se pudo hacer nada antes para prevenirlo, porque esto precisamente es en lo que se basa no solamente la medicina preventiva, sino los derechos humanos, el principio de beneficencia, de no maleficencia y de justicia. ¿Cómo poder tener sana distancia y medidas de higiene en estas condiciones? La desigualdad social, la promiscuidad habitacional, la misma escasez de agua, la necesidad económica en la cual las personas tienen que salir a buscarse el sustento de ese mismo día, y la alta comorbilidad en factores como diabetes, obesidad, hipertensión, todo eso empuja a nuestra población, aunque quisiera llevar a cabo estas medidas de protección, desgraciadamente no tienen los recursos para hacerlo. Se requieren entonces insumos, equipos, brigadas, programas que puedan atender a este tipo de población, pero considerando
su realidad. Obviamente se ha apoyado la mayoría de los sistemas en la tecnología y pues ese es un recurso muy importante, sobre todo en la atención domiciliaria. No solamente esto, nosotros conocemos también que la atención del 911 o del Locatel han sido muy eficaces y de mucha ayuda a través de videoconferencias o de llamadas telefónicas. Pero aún así, falta esa atención hospitalaria o esa atención domiciliaria que pueda constatar las condiciones de vida, la disposición que se tenga o la captación de mensajes por esa familia. Aquí les pongo que deben reducirse las visitas presenciales a las indispensables y que se puede hacer esto por llamadas telefónicas, internet u otras posibilidades. Y eso es muy correcto, siempre y cuando esté disponible, porque como les decía anteriormente, no todas las personas tienen ese recurso. Aquí pues estaríamos viendo que pues ese recurso a lo mejor no existe y por lo tanto se requeriría de una asistencia personalizada. Es verdad que no todo paciente es candidato entonces a la atención domiciliaria y los programas también así lo están manifestando, porque donde no hay condiciones en un paciente con COVID para poder tener un lugar separado, unas personas que lo puedan atender para sus necesidades de ropa limpia, alimentación adecuada, el tener agua, el tener posibilidades de tener un aseo adecuado, pues todo esto se va complicando. Esa posibilidad de tener una habitación personal con un baño personal, o lavarse las manos frecuentemente con ropa, cambio de sábanas, toallas. Todo esto, pues es verdaderamente a veces imposible de tener en muchas de las poblaciones. O simplemente tener teléfono o alguna forma de contacto que puedan hacer que se auxilie a las personas. Así que, como les digo, el COVID nos ha hecho como una importante reflexión para la salud pública, que estas lecciones las tenemos que llevar no solamente en este caso, sino que retomarlas para este y otros muchos casos en donde el cambio de estrategias y de buenas políticas y acciones podrían repercutir positivamente en un cambio de salud en nuestra población. Muchas personas han propuesto, por ejemplo, que en los casos en donde hay este tipo de viviendas, en donde no hay comunicación, se pudieran quizás poner un tipo como de campanitas o alarmas entre vecinos, o en los hospitales en donde hay muy poco espacio, y como en los hospitales, en las casas, si no se puede tener más que una habitación, poner una cortina como pasa en los hospitales para que haya no solamente privacidad, sino aislamiento de los pacientes infectados. El tener algún tipo de ideas que puedan ayudar en las condiciones no ideales de los pacientes. Pero todo esto pues nos ha llevado a una incertidumbre, en algo en donde nosotros pensamos, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente podemos hacer? Y el personal de salud, que está siempre implicado en la beneficencia de todos los pacientes que tienen y sus familias, pues nos ha llevado a la reflexión y al buscar alternativas cada vez pues con más posibilidades de poder tener éxito. La atención domiciliaria de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 con síntomas leves o sin enfermedades crónicas, pueden ustedes ver ese tipo de medidas y de planteamientos de seguimiento en este mismo manual
de la Secretaría de Salud. Les dejo también aquí la liga para que la puedan consultar. Y aquí dice claramente, les pongo aquí un pequeño resumen sacado de esa plataforma, en donde uno de los puntos importantes es mejorar la comunicación entre el cuidador y el paciente, vigilar el estado de salud con énfasis a los grupos de riesgo, reducir al mínimo las visitas domiciliarias, pero no quiere decir que por eso no se hagan, educar y reforzar las precauciones para prevenir el contagio, el uso de cubrebocas, el uso de agua y jabón, el estornudo y el toser en forma de etiqueta e identificar los datos de alarma. Si bien como datos de alarma nos están poniendo fiebre, tos seca, cefalea, rinorrea, dolor de garganta, esto sería sin datos de alarma, hay unas propuestas de manejo para este tipo de pacientes. Y nos está diciendo que de preferencia sea siempre el mismo cuidador, que no sean personas embarazadas ni con comorbilidades, el que se evite en contacto con artículos contaminados y en reconocer datos clínicos y datos de alarma de COVID. Obviamente, todo esto es muy importante. Y en esta misma página nos están diciendo cómo limpiar el entorno domiciliario, cuáles son los datos de alarma y los grupos de riesgo. Y aquí, si ustedes ven en datos de alarma, que nos piden llamar al 911, está dificultad para respirar, sibilancias, vómitos, dolor opresivo en el pecho, cianosis, diarrea persistente, síntomas neurológicos e irritabilidad. Y como ven, pues esto es importante, pero es podríamos decir, es un paso que debería haberse previsto anteriormente. Si ustedes ven los datos de alarma, son datos que deberíamos haber previsto desde antes. Y esto lo vamos a volver a tomar en unos puntos posteriores. En esta página, en esta guía, que se llama Guía para implementar la atención domiciliaria de personas que no requieren hospitalización debido a la enfermedad por coronavirus 2019, como ustedes ven, es una guía en donde se aconseja, en esta anterior, es una guía que viene desde 2019, o sea, es una parte importante de implementación. Pero el CDC también tiene en esta página recomendaciones para los cuidadores en entornos no sanitarios. Y como ven, pues son medidas muy generales en donde se dice que dar apoyo, necesidades básicos, que beban muchos líquidos, y eso es para enfermos del grado 1, en el cual es una forma muy leve de COVID. El CDC también nos está diciendo que se les ayude a comprar los comestibles, a cuidar a sus mascotas. O sea, como que está ampliando, podríamos decir, el cuidado de las personas que están en aislamiento, porque muchas veces hay personas que viven solas y no pueden hacer este tipo de autoayuda. Pero aún así, estas guías se quedan cortas. Dice, esté atento a las señales de advertencia. Dice, tenga a mano el número de teléfono de su médico, en este caso 911, por ejemplo. Utilice una herramienta de autoevaluación de los CDC, que se les vamos a enseñar luego, para ayudarlo a tomar decisiones de cómo buscar la atención médica adecuada. Llame a su médico si la persona sigue enferma. Bueno, que esto es lo ideal, que una persona pueda tener todos los implementos de tipo electrónico para ayudarse. Y
que nos dice de cuándo buscar atención médica. Dice que dificultad para respirar, dolor, presión, confusión, incapacidad, cianosis, etcétera. Y todo esto se parece mucho a las guías anteriores que nosotros estuvimos presentando. Esta plataforma que les enseño es bastante útil para las personas que tengan la posibilidad de tener una computadora, porque es un autoverificador de coronavirus y se puede programar para Estados Unidos o para fuera de Estados Unidos. Se responde la encuesta que hice por mí mismo o por otra persona y va poniendo todos los datos para hacer un autodiagnóstico, una autoevaluación y si la persona tiene que acudir a un servicio de salud o hablar a un servicio de emergencia. Efectivamente, esta pandemia, como les digo, ha servido para implementar estrategias que antes no se habían considerado y esto ha sido muy positivo desde el punto de vista epidemiológico, de manejo del paciente y en la bioética, esa es una consideración del derecho al tener atención a la salud y por supuesto del cumplimiento de los derechos humanos en este sentido. Pero claro, tiene que ser una familia o una persona que pueda tener ese tipo de alternativas, porque como lo vimos anteriormente, desgraciadamente, no toda la población puede contar con ella. Este tablero de guías para COVID está actualizado en febrero 8. Tienen aquí la liga también y se puede hablar directamente con un experto, con un médico, para que pueda dar algún tipo de recomendación. En nuestro país también lo tenemos así, pero desgraciadamente siempre se necesitará más acciones y más alternativas al respecto. El COVID-19 nos ha llevado a un cambio de paradigma. La actitud expectante de los servicios de salud institucional ante pacientes COVID-19 y el conocimiento de los avances de la fisiopatología actual ha sido ineficiente muchas veces, porque nos ha ganado realmente las posibilidades. Los pacientes llegan al hospital en estado grave o con mal pronóstico, muchos con requerimiento de terapia intensiva. Y esto, como les digo, con una buena atención domiciliaria podría haberse evitado en gran parte. Hay que actuar en etapas anteriores al estado grave. La atención domiciliaria, como hemos recalcado, pueden ser atendidos en el 80 a 90% de los casos, previniendo estados graves de la enfermedad. Pero claro, esto es costoso y requiere un equipo multidisciplinario. Actualmente en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud ofrece atención a pacientes incapacitados y o a cuidadores y no atiende emergencias en algunas de las alcaldías de la Ciudad de México. Ese programa ya existe desde hace algunos años, pero como ven es limitado a algunas alcaldías y además no tiene la capacitación de emergencia. Entonces, solamente atienden capacidades o cuidadores y esto pues es una limitación. El programa Salud en tu Casa, que también existe en la Ciudad de México, pues tiene como medidas importantes disminuir los contagios. Estos programas están en colonias de atención prioritaria, hay kioscos de salud, se hacen pruebas gratuitas, hay visitas domiciliarias, entregas de kits médicos y alimentarios, y realmente el programa es interesante y muy importante, pero ha sido desgraciadamente todavía insuficiente, porque es muchísima más la demanda de lo que se ha podido abarcar en este tipo de programas. Se requieren más recursos, se requiere ampliación
de estos programas, que son muy buenos, pero como les digo, limitados. Este programa de salud en tu casa lleva a cabo la parte de informativa, que es, como les decía, la primera parte importante en el área de salud que vimos en las primeras diapositivas. Y si ustedes ven, dice la Procuraduría, ha brindado 232 asesorías por WhatsApp. Si ustedes lo piensan, pues definitivamente 232 asesorías, pues no es mucho para la gran población que tiene esta problemática. Se han entregado 695 kits en hogares con casos positivos. Es loable, es un esfuerzo, pero insuficiente, porque si nosotros vemos diariamente, pues estas cifras son bastante pobres, desgraciadamente. Dice, en hogares en los que hay una persona con comorbilidad, se entrega un oxímetro que se incorporó al kit médico. El proceso de identificación, contención, seguimiento y rastreo de los casos que se hacen en el encuentro entre el trabajo territorial y el trabajo de Locatel y los médicos hace que se hayan identificado estas demarcaciones. Esto es muy importante, pero les digo, ¿y por qué es importante este kit? Porque si ustedes ven, aquí sí se agrega un oxímetro, que es el implemento más valioso para poder en una forma efectiva, antes de que haya los síntomas de alarma de internamiento, el poder tener una atención específica con los pacientes. Ustedes saben que muchos de los daños pulmonares y de daños de tipo sistémico se pueden detectar tempranamente con la baja de oxigenación en los pacientes. Y esto no es por sintomatología, sino es por la medición con un oxímetro. Entonces, se los traigo aquí porque es un programa que sí contempla el que en las casas en donde haya una persona con COVID y comorbilidad, se les entrega un oxímetro. Y en las otras guías, ni siquiera en la de CDC, se considera el oxímetro. Y esto es un punto sumamente importante. Desgraciadamente, como les ponía en esta diapositiva anterior, pues todavía es muy baja la cobertura. 695 hogares, pues es relativamente poco para lo que se necesita. Pero el enfoque es muy bueno, porque como ustedes ven, se da asesoría, se da el oxímetro y se tienen que dar todas las instrucciones necesarias para que esos pacientes puedan acudir tempranamente o hablar tempranamente. En cambio, en caso de que se presente una baja moderada de oxigenación. En Colombia se ha llevado a cabo también atención domiciliario con bastante amplitud. Y les traigo un pedacito en donde dice que en los casos en cuales el paciente con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID vive en condiciones de hacinamiento, reside en área de no cobertura de prestador domiciliar de servicios de salud, o el lugar donde habite no cuente con servicios de energía eléctrica o de acueducto, o se trata de un menor de 18 años o mayor de 50 sin cuidador, podrá ser trasladado a hogares de paso u hoteles pagados por el Estado durante el tiempo de tratamiento. Esto es un punto interesante que, claro, implica inversión económica por parte del Estado. Pero sí, si nosotros vemos las condiciones de hacinamiento en nuestro país, pues es que es muy difícil llevar a cabo un aislamiento adecuado de esos pacientes y un cuidado adecuado de esos pacientes. Así que, bueno, las medidas colombianas de llevar a estas personas a hogares donde sí los puedan cuidar u hoteles, pues es una alternativa que habrá que tomarle en cuenta. La Organización Mundial de la Salud también tiene
desde marzo del 2020 indicaciones sobre el manejo domiciliario de los pacientes. Y estas directrices las pueden ustedes ver en esta liga, en donde pues claramente se habla de la necesidad de las medidas de precaución y de determinar los casos que requieran hospitalización. Pero como les digo, tampoco está considerando el que se tenga que tener o que se proporcione dentro de los kits los oxímetros. Y eso es un punto que sí verdaderamente alabo en el programa de la Ciudad de México. Chile también ha tenido recomendaciones para atención ambulatoria de pacientes con COVID en las redes de Chile. Y también ha tenido en la OMS la atención domiciliaria un apoyo muy importante, en donde constituye una opción por parte del usuario que sea integral y multidisciplinario para poder tener esa atención, no solamente en este caso, sino en muchos otros. La atención domiciliaria, como vemos aquí, y los pacientes que ingresan con distrés respiratorio, pues ya tienen un mal pronóstico. Por eso es tan importante el estarlo previniendo a través de los oxímetros. Así que, bueno, no es correcto, como aquí lo señala esta clínica inmunológica, que a los pacientes se les indique que solamente vayan cuando ya tengan distrés respiratorios, sino que hay que ir antes de que se muestre esta dificultad respiratoria, porque esas son indicaciones tempranos de tormenta de citocinas, como estamos viendo aquí. Y para ello también se podrían hacer determinaciones de niveles de citocinas, linfopenia o disminución de las células CD4. Esto se puede hacer domiciliariamente. Efectivamente, se pueden tomar las muestras, se puede tener un aparato portátil de rayos X, o sea, se pueden hacer muchísimas maniobras que perfectamente se sabe dentro del área médica que es posible, pero no es probable. O sea, hay una gran diferencia entre posible y probable, ¿verdad? Y pues aquí lo que estamos viendo es que sí, se requieren recursos económicos y recursos humanos capacitados para llevar a cabo todo esto. Estas pruebas que se pueden hacer para estar previniendo esa tormenta de citocinas pueden hacerse con vigilancia de pruebas sencillas, como las que se proponen aquí. Una biometría hemática para detectar linfopenia, la química sanguínea con proteína C reactiva, deshidrogenasa lágrima, de determinación de dímero D, de ferritina, una teleradiología de tórax y obviamente control de signos vitales e importantemente saturación de oxígeno. Todo esto a lo mejor excede la atención que se da a través de trabajo social, que vaya quizás domiciliariamente a hacer algunas preguntas. Por supuesto que se requeriría un mayor esfuerzo para ello. Otro de los puntos que son muy importantes en la atención domiciliaria es la necesidad de los cambios de mensajes en medios masivos de comunicación, porque aquí lo tenemos, miren, la misma Organización Mundial de la Salud dice, quédate en casa si te sientes mal, si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica lo antes posible. O sea, ya si tiene dificultad para respirar, pues no lo previnimos antes. Se podía haber prevenido antes. La nueva normalidad, el nuevo repunte de la pandemia, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Por supuesto, hemos tenido muchísimos aprendizajes. Por supuesto, se han ideado gran cantidad
de maniobras y como les he puesto así pequeños ejemplos de la gran cantidad de webs para ayudar al autodiagnóstico, a dar información, a que se conozcan los datos epidemiológicos. Todo esto ha sido muy positivo. Esto va a quedar aquí como forma de tener un avance en la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que esto ha sido algo muy positivo que hemos aprendido a través de la pandemia. Pero ¿qué nos falta? ¿Qué podemos nosotros ver en un futuro? Por supuesto que la bioética tiene un punto importante en este aspecto, porque la beneficencia, que es lo que más nos interesa a nosotros ejercer en el área de ciencias de la vocacional. Yo sí creo que la mayoría de los compañeros que estamos en el área de la salud lo hacemos por vocación, pero definitivamente esto se requiere apuntalar para que las personas, aunque tengan gran vocación, no pierdan el ánimo por la frustración y enojo que dan la falta de recursos para tratamiento y protección. La mayoría de nosotros sabemos qué hacer y quisiéramos hacer más. Y si vemos que la atención domiciliaria requiere tanto esfuerzo y tanto equipo interdisciplinario, quisiéramos tenerlo. Pero desgraciadamente eso no es posible. Y muchas veces esto lleva a la mal de salud. Otro punto es que desconocemos mucho todavía de la fisiopatología y de cuáles son las posibilidades futuras en las mutaciones virales y también en las secuelas que van a tener muchos pacientes que han presentado COVID, sobre todo moderado y grave, en el cual desconocemos si a lo mejor dentro de un año o un poco más de un año podremos completar el cuadro de la evolución natural de esta enfermedad. Así que nosotros, claro que estamos buscando la beneficencia, nosotros queremos la beneficencia, pero tenemos también algunas trabas para poderla ejercer adecuadamente. El personal de salud ejerció en forma correcta a todas las personas que pudo atender de la mejor manera posible y que definitivamente muchas veces no lo pudieron hacer porque en ese momento se desconocía la forma de manejo o porque no se contaron con los recursos. El principio de autonomía ha sido también muy importante y alterado en esta pandemia. Simplemente se pierde la autonomía estando enclaustrado. Definitivamente eso es una pérdida que, como les decía, es por eso tan importante el que se integre a los servicios tanatología y psicología para que las personas puedan salir adelante de este tipo de problemática. El enclaustramiento es una pérdida de libertad. La pérdida de empleo o de ingresos no es menos importante. Hay personas que definitivamente no solamente han perdido su trabajo, sino han perdido su casa, su medio de transporte, la escuela de sus hijos, su futuro. La desconfianza en la verdad, que como vimos la clase pasada, es uno de los problemas importantes para que las personas acepten la vacuna, pero no solamente en este caso, que ya no estamos hablando solamente de la vacuna, sino que la desconfianza en que cómo se adquiere la enfermedad, si las vacunas van a ser efectivas, si los tratamientos van a ser efectivos, una cantidad de fake news importantes. La enfermedad es una pérdida de autonomía, nos limita en nuestras decisiones y nuestra libertad. Los duelos no resueltos. Vuelvo a insistir en la psicología y en la tanatología. Todas estas pérdidas, personas que han perdido no solamente han tenido la enfermedad con gravedad de un ser querido y además su trabajo, tienen una gran cantidad de duelos no resueltos. Y sobre todo porque muchas personas no tienen un sentido del sufrimiento. Es difícil hablar
en la actualidad sobre sufrimiento y sobre sentido del sufrimiento. Y obviamente esto es parte de nuestra condición humana. Por ser seres humanos no podemos ser perfectos, nada en la naturaleza es perfecta. Y esas incapacidades de imperfección nos tienen que llevar a fuerzas, a carencias, por lo tanto, a sufrimiento. Es importante que cada uno de nosotros aceptemos que es imposible que todo sea perfecto en esta vida, pero tenemos que tener una actitud, un sentido de este sufrimiento. ¿Por qué ha aparecido esta pandemia? No lo sabemos. Pero ¿para qué nos va a servir esta pandemia? Sí lo sabemos. Y entre esas cosas es precisamente un nuevo conocimiento, una nueva forma de abordar el sistema de salud y atención de los pacientes, el reestructurar estos sistemas de salud y apoyarlos en una forma sustancial para que puedan poder tener pues toda la capacidad de asistencia en la cobertura de salud que se requiere y el desarrollo de los valores humanos. Estas crisis son prueba de valores. El confinamiento debe de aceptarse en forma libre, aunque no deseada. Muchas cosas en esta vida que hacemos las elegimos en forma libre, aunque no lo desearíamos. Vamos a poner un caso así muy clásico, ¿no? Una persona que requiere una amputación acepta la amputación con tal de no morirse, aunque no desearía la amputación. O sea, no todo lo que uno desea es lo que uno debe hacer. Muchas veces debe uno hacer cosas aunque no las desee, pero como son convenientes, las debe uno aceptar libremente. Entonces, el confinamiento, por ejemplo, se debe de aceptar de que es necesario. No es que uno lo desee, pero es que uno lo debe de aceptar con todas las consecuencias y con todo lo que uno debe de poner de su parte, y así en todas las cosas que hemos aprendido en esta pandemia. El sentido del sufrimiento, vuelvo a decir, es una parte importante del equilibrio mental humano, y eso es algo que a través de la tanatología se puede desarrollar. En sí, como les decía, la enfermedad es una pérdida de libertad, porque lleva definitivamente a que los valores de esa familia se prueben. Y también los antivalores de cada persona y de cada familia o grupo social. Eso lo estamos viendo ya actualmente por el rechazo que se tiene a tener las medidas de precaución en algunas personas o en algunos grupos sociales, o por las consecuencias que estas pérdidas sin aceptación del sentido de sufrimiento ha ocasionado en nosotros. Es importante entonces que cada persona elabore concepciones morales acerca del sentido del dolor y sufrimiento, porque esto es parte de la naturaleza humana. Y esto realmente pues se tiene que fomentar no solamente en forma directa, sino también indirecta a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, en donde muchas veces lo único que vemos es pásala bien, no te pierdas de nada. Estaba yo viendo precisamente ayer de las fiestas clandestinas aparentemente que hacen en Quintana Roo, y lo que quieren las personas precisamente es solo divertirse, pasar el momento, y no piensan moralmente en en la, en la obligación que se tiene con uno mismo y con los demás. Muchas veces no hace uno las cosas por uno mismo, sino por los demás. Y eso es lo que falla muchas veces en algunas partes de la sociedad. La autonomía, entonces, pues se tiene que contrastar en el ingreso hospitalario y en el llenado de las voluntades anticipadas, que muchas veces no se han llevado a cabo en forma adecuada. Hemos pensado también en la no maleficencia, y es muchas veces lo que nos ha tocado
con la falta de equipo de protección. En los pacientes crónicos sin control, que se van agravando, que van aumentando su comorbilidad y por eso también la posibilidad de un COVID más grave, y la violencia intrafamiliar de género y en niños que ha ocasionado este aislamiento, esta pérdida del trabajo, esta pérdida de autonomía, estas pérdidas y pérdidas y pérdidas que han hecho mella no solamente en las emociones, sino en la mente de muchas personas. Sin ir más lejos, y aquí están los datos de la ONU y también datos de México, la violencia de género. Dice, en febrero, los casos de violencia de género denunciados en una sola comisaría de China se habían triplicado en comparación con el mismo periodo. Estudios señalan un aumento de 91% en Colombia, de 60% en México, 40% en Australia, 30% en Chipre, 20% en Estados Unidos, 10% en Australia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un problema mundial. Lo estamos viendo en todo el mundo, pero la violencia de género se ha exacerbado por el coronavirus. Estas son cifras por enclaustramiento y violencia doméstica en coronavirus, en esta pandemia. Entonces, volvemos a insistir, pero también es muy importante el campo de la salud mental. Y para la salud mental, uno de los pilares importantes es precisamente el sistema de valores de cada una de las personas. También se ha incrementado la violencia infantil. Aquí tenemos el gobierno de la Ciudad de México, en donde se señala que ha habido un aumento de feminicidios en niñas y obviamente a forma preventiva. La crisis económica, pues cada uno de nosotros lo sabemos, puede ser uno de los puntos importantes de pérdida, me refiero como pérdida psicológica para esa familia. Dije, sin duda, la atención domiciliaria puede contribuir a resolver efectivamente estos conflictos al detectarlos tempranamente en su medio ambiente y condiciones especiales, derivando a los pacientes oportunamente, informando a la familia de forma de obtener ayuda social o gubernamental a familias en situaciones de crisis. Sí sabemos que hay programas de ayudas a adulto mayor, programas a discapacitados, pero muchas veces no lo conocen las personas. Trabajo social muchas veces podría ser de vital importancia para poder canalizar adecuadamente a personas y familias en crisis. Hay instituciones privadas que muchas veces dan apoyo, pero son desconocidas por la población. Entonces, el tratar de que todo el equipo de salud actuemos en forma coordinada y no duplicando acciones es sumamente importante. Hablemos un poco de la justicia. Y yo creo que esto es uno de los puntos más importantes y débiles que encuentra la bioética en los sistemas de salud. Porque la justicia nos dice que se debe dar a cada quien lo que le corresponde. Pero es muy difícil dar a donde las fortalezas y las debilidades de los sistemas de salud, pues se han visto muy afectados. Y los que más han estado afectados, desgraciadamente, como siempre, pues son las personas más vulnerables. En el caso de tener que seleccionar pacientes para asignar recursos cuando hay escasez de los mismos, se debe primar la necesidad clínica y la efectividad de tratamiento. Y esto es algo que debemos de tener en mente. No es por razón de sexo, no es por razón de edad, no es por ninguna otra razón el asignar recursos de salud cuando cuando no son suficientes, sino razones médicas, porque nosotros somos médicos. ¿Qué podríamos decir en conclusión
sobre esto en los derechos humanos y que debe desempeñar un papel fundamental. Para lograr esta colaboración, un punto importante es una adecuada comunicación, así como el empoderamiento de los pacientes y sus familiares para hacer frente a todas las contingencias que se presentan. Las políticas públicas son quienes tienen la tarea de priorizar las acciones ante recursos limitados, por lo que deben mantenerse en todo tiempo informado y formado, tomando directrices basadas en la evidencia y contando siempre con credibilidad y confianza de la población, porque sin ella muy pocas acciones tendrán resultados. Esto es sumamente importante en todas las pandemias y en todos los manuales que hay en la OMS, en la OPS, sobre manejo de epidemias y pandemias. Siempre se está apuntalando el hecho de que se debe de decir la verdad, para que la población esté muy consciente de por qué se realizan las acciones gubernamentales o institucionales y además que ante los recursos limitados estén informados de por qué se tomaron esas acciones. ¿Qué es lo que pasa cuando la sociedad se siente desamparada? Obviamente ocasiona una gran frustración, enojo y poca colaboración social. Les digo, ya estamos viendo en algunos grupos donde hay resistencia, no solamente en México, sino en el mundo, para colaborar en las medidas de prevención. Y eso realmente no podemos más que tratar de evitarlos a través de la transparencia, de la veracidad y de los recursos abocados a la población en una forma completamente transparente y eficaz. Derivar recursos a la atención domiciliaria es algo muy importante, porque sí, es caro hacerlo y es caro llevarlo a cabo por mucho tiempo, pero una vida es lo más importante. Y como les digo, yo creo que la consideración de la importancia del área de salud de cada país, en donde en algunos países estaba desatendida, pues esta pandemia ha hecho que se revaloren nuevamente, que no pueden quedar olvidados. Es una parte prioritaria, es una parte que tiene que estar bien reforzada. Pero nosotros somos personas y cada persona actúa según sus valores. Las instituciones no existen en forma ficticia, no existe la institución como tal, sino las personas que forman esa institución. No existe las acciones del país, sino de cada persona de ese país es como se va a tener la acción. Las políticas se llevan a cabo y propuestas por personas. Así que, a final de cuentas, los valores son los que mueven a cada persona y, por lo tanto, hay que reforzar los valores. Estas crisis, como les decía, son oportunidad y lo hemos visto para desarrollo de valores humanos. Hemos visto muchos casos de solidaridad, de veracidad, de fortaleza. Me canso de decirlo, de responsabilidad en el área de la salud, de esperanza, de convicciones necesarias para poder superar estos hechos. Pero también tenemos problemas para encontrar resiliencia y convicciones morales firmes que se lleven a la práctica. La familia y la sociedad unida en la promoción de valores son la base de los cambios positivos comunitarios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr esto? A través de la educación en valores y el ejemplo. Porque no es nada más el tener una serie de reglas morales, sino de que se dé el ejemplo moral. Entonces, cuando las generaciones, las personas estén convencidas de que se actúa moralmente adecuadamente, se vean ejemplos de actos morales positivos, seguramente muchas personas los van a imitar y obviamente la sociedad será cada vez mejor. La honestidad
empatía, gratitud, humildad, prudencia, respeto, responsabilidad, que sean ejercidos por el Estado y los ciudadanos, van a tener una forma más humana de abordaje en la pandemia. Decía, no es que exista el acto institucional, existe los actos que las personas hacen a través de las instituciones. Y eso es lo que cada uno de nosotros vamos a sentir cuando tengamos esta problemática. Cómo nos trató esa persona o cómo nosotros tratamos a los que nos requerían. La atención domiciliaria integral hace que la familia agradecida agradezca. La solidaridad solamente se logra a través de valores humanos y la colaboración social con sentido humano produce disminución de casos graves y de defunciones, porque obviamente todas las personas que se sientan agradecidas por el trato que se les dio, seguramente van a ser responsables de otros actos de agradecimiento con otros vecinos, con otras personas cercanas. El desarrollo de la solidaridad, que es una parte de los valores humanos, nosotros la tenemos muy a flor de piel, pero hay que profundizarla, hay que apoyarla, hay que hacer que a través de la educación y los medios de comunicación esto se promueva y se promueva para que forme parte del actual social. Muchas gracias a todos. Auxiliaria tenga un punto importante, no solamente en esta pandemia, sino a lo mejor en algún cambio institucional que nos permita poder enfrentar nuevos retos que seguramente y desgraciadamente vamos a tener en el futuro. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora María de la Luz. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a la doctora o hacerle algún comentario sobre su ponencia, lo pueden hacer poniendo su comentario o su pregunta en el chat, o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctora, ya hay un comentario y una pregunta aquí en el chat, se las vamos a decir. Sí, buenas tardes, doctora, muchas gracias. Aquí comenta María Luisa Carrasco Alba respecto a su exposición. Cuando uno como enfermera acude a la atención domiciliaria, ayudas mucho a la familia, ya que valoras al paciente y proporcionas orientación a la familia y realizas un acompañamiento durante la enfermedad. Estoy completamente de acuerdo. Precisamente esa es una de las bondades de la atención domiciliaria, que se puede entender a las condiciones en las que vive esa familia, no solamente en su ambiente, sino psicológicas y económicas, para poder seguir las indicaciones. Yo creo que es muy importante lo que nos dice nuestra compañera enfermera. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Andrés Esperanza que dice, si lo requiero, ¿el servicio de atención a cuidadores me lo dan si estoy en Guanajuato? No lo sé. Desgraciadamente yo solamente tuve acceso a la Ciudad de México. Yo me quedé con esa, podríamos decir, mal sabor de boca, pues, de no haber podido obtener datos de otros estados. Los estuve buscando intencionadamente en Guadalajara, o sea, en Jalisco y en Monterrey, pero no encontré plataformas que me dieran la información, desgraciadamente. Yo no sé si existan, yo espero que a lo mejor existan, pero la única información que les pude dar, pues fue la de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Esperanza. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos un comentario del doctor Julio Suero Padilla. Felicidades, doctora, un tema importante, abordado de una forma muy práctica. Rafael Valencia, gracias, doctora, por su excelente ponencia. También Guillermo comenta, excelente ponencia, tema de importancia actual ante la pandemia que estamos viviendo.
El doctor Mario Flores Jiménez, muchas gracias por compartir esta información muy útil y muy bien expuesta. Felicidades. Ya tenemos aquí la participación de Carmen Jardón. Le vamos a activar su micrófono. Adelante, Carmen. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, excelente ponencia, doctora, pero bueno, según lo que usted manejó en la presentación de la incidencia de la tasa de mortalidad, ¿usted a qué atribuye, doctora, a que sea tan alta en México a diferencia de otros países? Si finalmente todos estamos en los mismos estilos de vida, tenemos los similares factores de riesgo, entonces ¿a qué atribuye que nuestra tasa de mortalidad sea mucho más elevada que inclusive en otros países subdesarrollados? Yo comparto con usted ese problema que yo creo que es bastante evidente. Y les di al principio unas de las causas algunas de las causas que podrían ser entre ellos es la encuesta Centinela, porque la encuesta Centinela no es muy amplia. Como no se hacen muchísimas pruebas como se hacen en otros países, pues, también es la encuesta Centinela. Una de las razones que dan los epidemiólogos es que la encuesta Centinela muchas veces es muy baja y entonces sale alta la tasa de mortalidad. La otra es que estoy de acuerdo que todos los países tienen comorbilidades, pero hay países con una mayor incidencia de comorbilidad. Y, por ejemplo, la población latina y específicamente la población mexicana y centroamericana, ustedes mismos lo saben, que tienen un gen de ahorro de calorías que nos está provocando la propensión más alta genética a la diabetes y a la obesidad. Y entonces la verdad es de que sí se han contribuido muchos factores para que haya una tasa de mortalidad más alta. Al principio de la pandemia era muchísima más la diferencia, ¿eh? Llegamos hasta el 11% de mortalidad. Entonces, todavía estaba peor, está mejor ahorita, porque se han comprendido mejor las estrategias de prevención, se está haciendo acciones al respecto. Pero todavía el año pasado estábamos en peores cifras. Así que yo creo que pues vamos en mejoría, aunque obviamente tenemos que ver los factores que nos están predisponiendo a una mayor mortalidad. Y entre otros, le digo la cifra, según nos dijo una persona experta en epidemiología, también podrían deberse las cifras a la forma de obtención de las cifras. Entonces, por la baja cantidad de pruebas. Entonces, bueno, yo lo que sí quisiera apostar es que cada vez baje más la cifra de mortalidad y que los sistemas de salud se refuercen, el conocimiento de esta enfermedad se refuerce y que se den los insumos suficientes para su manejo adecuado. Entonces, pues creo que poco a poco, pues esperemos que esto mejore. Ha ido mejorando. Eso sí lo que hay que puntualizarlo, ¿verdad? No son las mejores cifras, pero sí ha ido mejorando. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos un comentario de Lorena Esquivel Mora que dice: gracias, doctora. Como usted lo menciona, en ocasiones es de mucha frustración no brindar la atención requerida debido a la falta de recursos materiales o infraestructura. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Desde la plática anterior lo comentamos con el doctor Esperanza. Sí, estamos de acuerdo en ello y eso tiene que hacer una reflexión profunda en las políticas de salud. Como les decía, es importante en esa pandemia, se tiene uno de los factores que se ha visto importantes
valorar adecuadamente tener un sistema de salud fuerte que pueda hacer frente a contingencias como estas, que no va a ser la última que se va a presentar y que no es posible que se hagan políticas en donde se disminuya el apoyo al área de salud, porque es un área prioritaria. Si una persona quiere votantes, lo primero que tiene que tener es a los votantes. Entonces, tiene que tener la vida y la salud de esas personas. Entonces, yo creo que eso es algo mundial, que se va a tener que revalorar y que se van a tener que afianzar cada vez más y mejor los sistemas de salud. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos dos comentarios que son muy coincidentes del Estado de México. Montserrat Armenta. En el Estado de México se cuenta con servicios de proximidad a través de TAPS por técnicos en atención primaria a la salud, que son nuestros vínculos con la comunidad y detección oportuna. También comenta Lucía Guadalupe, en el Estado de México contamos con personal de campo que apoya en saber cómo es la evolución de los pacientes. Pues me parece maravilloso y yo espero que la cobertura sea amplia y suficiente, porque sí, efectivamente, yo no conozco esos programas, no puedo hablar de ellos, pero lo que yo he visto en la Ciudad de México es que sí existen, pero requieren una mayor cobertura. Entonces, yo me alegro, les digo, tiene que haber un cambio y tiene que propiciarse lo que sea mejor para poder hacer la prevención oportuna en la población general. O sea, todos los sistemas que anteriormente se conocían como salud comunitaria se tienen que reforzar. Entonces, bueno, estaban un poquito olvidados, yo me alegro y yo espero que cada vez se refuercen en forma mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Balbina que dice: ¿qué tan recomendable es utilizar un concentrador de oxígeno en pacientes atendidos en casa, que se resisten a acudir a un hospital con una saturación de menos de 85? Pues mire, los saturadores de oxígeno, efectivamente, pues son una alternativa muy práctica para los tanques de oxígeno, ¿verdad? Pero no les resuelven el problema neumológico y menos le resuelven el problema de hipercoagulabilidad. Entonces, lo que hay que explicar a este tipo de pacientes es que no es nada más que les falte el oxígeno. Cuando la persona tiene una baja oxigenación, hay que hacer la serie de enzimas que les presenté en el cuadro también. Hay que hacer un estudio profundo para ver si no tiene daño renal o daño hepático, el daño que este es un problema sistémico, cuya manifestación puede ser pulmonar o neumológica, pero no es todo el problema. Entonces, a ver, ¿sirven los concentradores? Pues claro, sí sirven, como si tienen un tanque de oxígeno que no tienen que ir a llenar a cada rato. Ok, eso está muy bien, pero no le resuelven el problema de base. O sea, el oxígeno no resuelve el problema de base. Es porque le falta el oxígeno. Y muchas veces esto es por la hipercoagulabilidad que presenta el paciente. Entonces requiere a veces el manejo de cortisona, el manejo de heparina, el manejo de algún tipo de antibiótico importante si tiene una infección agregada. O sea, se tiene que estudiar a fondo una persona que tiene una oxigenación menor de 90. Y en todo caso, se tendrá que hospitalizar si esta oxigenación no se resuelve. Gracias, doctora. Aquí también tenemos un comentario de Silvana Rosales Hernández. Buenas tardes. En mi opinión, muchos pacientes con comorbilidades no tienen buen apego al tratamiento y muchos de sus medicamentos no están en el cuadro básico y no los adquieren. Gracias. Sí, efectivamente, usted tiene razón, en el sentido de que la mayoría de los pacientes sí pueden ser atendidos a través del cuadro básico, de los pacientes con comorbilidades crónicas.
pero sí hay a veces, por ejemplo, algunos tipos de insulina que no están en el cuadro básico, o por lo menos no en todos los cuadros básicos, porque ya ve que es diferente el del IMSS que el del ISSSTE, y a veces pues no coinciden mucho, pero sí puede haber alternativas adecuadas en los cuadros básicos. Aunque sí, yo creo que hay algunos pacientes especiales que sí requieren, por ejemplo, vamos a poner un paciente diabético, a lo mejor con las insulinas tradicionales que están en los cuadros básicos, a lo mejor requieren una insulina de súper larga duración o requieren glucagón que a lo mejor no está dentro del cuadro básico de la institución. Pero yo creo que sí se pueden controlar adecuadamente aunados a la dieta y aunados al ejercicio, por ejemplo, los diabéticos, que muchas veces solamente quieren apostar por el manejo medicamentoso y no ponen de su parte para el manejo dietético, que es súper importante, o para el manejo de ejercicio. Entonces, estoy de acuerdo con usted que no existe todo, pero yo creo que existe lo suficiente, siempre y cuando el paciente ponga también la parte que en su responsabilidad compete para el manejo de su enfermedad. Para todas las comorbilidades que son afecciones de tipo crónicas, se requiere que el paciente tenga cooperación en su misma patología, en su mismo manejo. No esperar nada más que el medicamento le resuelva todos sus problemas. Tiene que tener, como les decía, de diabético, la dieta adecuada, el ejercicio adecuado, aparte de los medicamentos. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otro comentario del doctor Mario Flores Jiménez que dice: se elaboró un documento llamado Preparación y respuesta frente a casos de SARS-CoV-2 2019 para la atención primaria a la salud, donde se describe que existirán equipos especializados para emergencias de primer nivel, conformados por 2 médicos generales, 2 enfermeras y un promotor de la salud. Personalmente, no sé de ningún estado o municipio donde estén trabajando este programa. Sí, en 2019 se llevaron a cabo varias guías o varios programas, pero no tuvieron gran repercusión. Sí conozco ese programa y como les decía, no sé si se aplicó en la República, solamente pude obtener los datos de la Ciudad de México que les presenté. Pero sí, eso, y hubo una guía bioética también del Consejo de Salubridad General, que tampoco tuvo éxito. Y sí, ha habido esfuerzos gubernamentales, pero lo importante aquí es que se tienen que actualizar las guías y los procesos, porque así como el virus y la historia natural y el manejo está cambiando, también tienen que cambiar esos documentos. Como le digo, uno de los puntos, pues fallos en la mayoría de los documentos es que en el manejo domiciliario no se incluye el uso del oxímetro y eso es básico actualmente. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Darío Almaraz. Él pregunta, ¿usted cree que pueda existir una tercera oleada de contagios? De ser así, ¿cuál cree que sean ahora las mejores estrategias? Mire, yo creo que sí es muy probable eso y las mejores estrategias va a ser que institucionalmente se haya aprendido de lo que hemos tenido anteriormente con las 2 oleadas anteriores, qué hacer en forma preventiva y manejo de la enfermedad. Les digo, se tiene que cambiar los esquemas. En segundo lugar, se tiene que bombardear a la población en confianza y en medidas de protección y ahora, por ejemplo, de que se acuda a la vacunación, de quitar las fake news y de
promover la solidaridad de las sociedades. Yo creo que, pues como les decía, no va a ser la última vez que tengamos algún tipo de emergencia sanitaria. Pues ponga en práctica. Ya se está llevando a cabo algunas acciones de mejoría. Yo creo que se tienen que tener acciones más rápidas de aprendizaje, porque ya nosotros tenemos, para bien o para mal, la experiencia de países que nos están adelantando en la pandemia lo que va a pasar. Entonces, pues lo que hay que hacer es también estar en observación de lo que está pasando en otro lado, que va a pasar aquí y cómo se está manejando y qué hacer. Entonces, yo espero que esto sí se haga, porque sí hay posibilidades de hacer cambios. Gracias, doctora. Aquí tenemos la participación del doctor Andrés Esperanza. Adelante, doctor, ya tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Ay, difiero un poquito. Yo pensaría que no hay que darle confianza a la gente, por el contrario. O sea, decirle, ¿sabes qué? Va a estar bien, pero no estamos bien. Eso de que estamos en semáforo naranja, en semáforo amarillo, es totalmente político. ¿Por qué? Porque va de nuevo, las estadísticas, que no son unas verdaderas estadísticas, nos están diciendo que la gente no se está muriendo de COVID, aún con ese 9.9 de mortalidad. Imagínense si realmente salen, se dijera la verdad, que, porque a fin de cuentas no podemos negar el aumento de la mortalidad que se está disfrazando con otros motivos. Entonces, aquí estamos hablando de que se ha politizado el problema y obviamente ahorita con lo de las elecciones nos están dando luz verde para ir a votar cuando vamos a tener un mayor riesgo. ¿Cómo vamos a darle confianza a la gente? La gente desgraciadamente es demasiado confiada cuando le conviene, cuando no. Porque ahorita, ¿cuánta gente estuvimos viendo en las playas? ¿Cuántas gentes estuvimos viendo en los centros turísticos? Así es que esa tercera oleada está próxima en 15 días, 21 días a lo mucho, ¿sí? Es algo que me enfada mucho porque no se ha controlado a la gente, no se le ha hecho conciencia a la gente, porque saben que hay una enfermedad, pero el clásico chilanguismo, bueno, perdón, no chilango, porque estoy por acá en Guanajuato, la clásica frase del mexicano, a mí no me va a pasar. Y créanme que me enfada mucho, porque, vaya, tengo que ir prácticamente disfrazado al banco, al centro comercial por mis insumos, tengo que ir lo que tengo que hacer con público en general. Chihuahua, me estoy peleando, se los he comentado en otras ocasiones, me peleo cada vez que salgo a donde hay gente por la falta y no es falta de conocimiento, es falta de concientización en la distancia, en usar el cubrebocas, en todo. No sé cuántos de ustedes se enfaden cada vez que vamos al centro comercial, cada vez que vamos al banco, porque tengo que ir a cobrar, tengo que sacar dinero, cada vez que vamos a donde quieran ir. Yo sí me enfado muchísimo porque falta conciencia en la gente. La gente, se los juro que si yo estuviera allá en los altos mandos, diría, no salen, ¿sí? Se cierran. Yo hubiera hecho, cierren un mes. Con un mes hubiera sido suficiente, probablemente, para evitar el contagio. O al menos minimizarlo. Haciendo conciencia a la gente en lugar de ser tan permisivos, porque es lo que hemos sido permisivos, no le estamos diciendo a la gente la gravedad del problema. Entonces, sí, en ese aspecto sí difiero mucho, y créanme,
medidas tan sencillas que la gente no las está llevando a cabo. Sabe que tienen que hacerlas, pero no las llevan a cabo. Entonces, yo creo que aquí lo que se hace, lo que hace falta es un programa de concientización. Alguien, ahora sí, se lo dejo, le dejaría de tarea a psicología, a salud mental, a promoción a la salud, para que hagan una campaña de concientización y decirles, porque no es necesario cerrar negocios tampoco, ¿sí? Porque todos tenemos que comer. Es como si me cerraran mi consultorio porque no es indispensable. Uy, créanme que sí, me muero de hambre, ¿no? Sin embargo, es hacer conciencia. Ok, necesitas ir al centro comercial, guarda tu distancia. Necesitas ir al centro comercial, usa tu cubrebocas adecuadamente. Pero no, va de vuelta, me voy otra vez contra derechos humanos, que no sirve para ni nada, pero bueno, sí, deben de servir para algo, pero en esta ocasión nos está perjudicando. Entonces, todo eso, a fin de cuentas, lo decía la doctora, estamos hablando de valores. No tenemos los valores porque nos quitaron la materia desde primaria. Entonces, necesitamos hacer conciencia, necesitamos educar y reeducar para que aprendan y aprehendan este nuevo conocimiento. Somos muy olvidadizos en este aspecto. Ya nos falta un año de pandemia, quisiera yo creer, espero, ¿sí? Porque también estoy muy enfadado. ¿Qué estamos haciendo mal con ese 9.9% de mortalidad? Cuando efectivamente a nivel mundial estamos a 2.2. Es la idiosincrasia, es el evitar cuidarnos cuando salimos a la calle, porque no sabemos, el mexicano no sabe pensar en los demás. Necesitamos reenseñar a la gente a que voy a pensar, ok, primero yo, luego yo y al último yo. No, es primero yo, pero cuidando a los demás. Y siempre lo he dicho, si yo cuido a los demás, me cuido a mí mismo, porque no voy a permitir que haya ahí es donde voy a romper el contagio. Educando a la gente, no sé, yo siempre lo he dicho, el derecho de respirar de una persona termina, mi derecho de fumar termina cuando está el derecho de fumar de otra persona. En este caso, el derecho de un enfermo infeccioso termina cuando está perjudicando la salud de los demás. Yo creo que por ahí es el camino. Créanme que estoy muy enfadado por cómo responde la gente, o más bien porque no está respondiendo la gente ante la situación. Disculpen, ahora sí no me aguanté las ganas. Ahí estamos al pendiente y saludos a todos. Gracias por su atención. Doctor Esperanza, al contrario, estamos de acuerdo. No es que usted esté en desacuerdo conmigo. Yo me refiero a confianza, no a darle confianza a la gente para que se vuelva, como vulgarmente decimos, confianzudos con su salud. Yo me refería a que tuvieran confianza en que lo que se les está pidiendo es verdadero. O sea, que tengan confianza en las autoridades que les están pidiendo adecuadamente las cosas. O sea, que usen el cubrebocas, la sana distancia, bla, bla, que tengan confianza en eso, en que se les está diciendo la verdad. Eso me refiero. No a darles confianza para que hagan lo que quieran, no. Estamos de acuerdo, doctor. Eso también lo dije en la plática. Malentendido, gracias. No, sí, estamos de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Cada persona tiene que poner de su parte. Por eso les decía, las instituciones no es que las políticas institucionales, sí, esas políticas las hace alguien, las hacen las personas a través de sus valores y las ejercen las personas a través de sus valores. A final de cuentas somos las personas las que hacemos las acciones y por lo tanto tenemos que promover los valores. Sí, estoy de acuerdo con usted. La solidaridad se logra a través de educar a las personas que no vivimos solos en el mundo. Tenemos una responsabilidad con nosotros y con los demás. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Esperanza.
Aquí tenemos otra mano alzada de la licenciada en Enfermería Dulce María Gallegos. Adelante, licenciada, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, licenciada. Ok, estoy completamente de acuerdo con lo que comenta el doctor Esperanza. Yo también, bueno, al igual que él, vivo aquí en San Luis de la Paz y desafortunadamente aquí en San Luis de la Paz no hay conciencia. Yo también quisiera que se hiciera algo en salud pública más, digamos, más estricto, si es necesario que se haga algo de manera más estricta para que las personas de verdad eviten ir de manera masiva, y me refiero que vaya toda la familia a comprar 1 kilo de arroz, porque es lo que está pasando en San Luis de la Paz. Tristemente, así es. Y pues, doctor Esperanza, acuérdese que estamos en un semáforo rojo con tintes amarillos, naranjas tirándole amarillos. Próximamente va a estar en verde para ir a votar y después quién sabe cómo nos vaya. Gracias, doctora. Excelente, muy excelente su tema. Gracias. Sí, claro, estamos de acuerdo. Es que la responsabilidad somos todos. Si no, es como les dije la anterior vez, o somos parte de la solución o somos parte del problema. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Casas. También gracias a las participaciones de las dos personas que levantaron su mano para activarles el micrófono. Doctora, pues por lo pronto en el chat ya no tenemos más preguntas, pero sí nos gustaría tener un comentario final de su parte respecto al tema que se tocó del día de hoy. Por ejemplo, algo que preguntaba el doctor Esperanza era si la cuestión de las guías se aplicaba al estado de Guanajuato, y así como en otros estados, seguramente, como usted mismo la comentó, no hay ese acceso a esa información. ¿Cuál sería el mensaje para todos los médicos, las médicas, todos los profesionales de salud que nos acompañan respecto a hacer justo esta promoción a la salud y qué hacer para pues promover la atención domiciliaria? ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Qué mensaje nos dejaría para esta tarde? Pues yo creo que en primer lugar es el estar conscientes de que la atención domiciliaria es prioritaria y que sí se debe de llevar a cabo en forma institucional. Y para ello yo creo que la concientización de cada uno de nosotros a través de un diálogo institucional con la institución que nos corresponda. Si nosotros estamos en un hospital, en un área donde estemos, para que esto se lleve a la práctica en forma organizada y en forma políticamente correcta, podríamos decir, para que se pueda implementar. Yo sí insisto en que cada uno de nosotros podemos, a organización, cada uno, podríamos decir individualmente, puede ser que logre algo, pero si nos organizamos, por ejemplo, en el hospital, en una sesión, solicitándole al director ese cambio, hacer una carta al director para que el director la mande, es muy probable que a lo mejor se consideren esos cambios más que en forma individual. Entonces, yo sí creo eso, que hay que organizarse, hay que insistir, hay que solicitar, hay que presionar, porque desgraciadamente esa es la forma de actuación políticamente. Y todos sabemos que aunque haya verdades científicas importantes, se necesita la voluntad política, y para eso pues se tiene que hacer una presión de tipo social. Entonces, claro, organizada, correcta, fundamentada científicamente, orientada verdaderamente al bien de la población. Y eso yo creo que si se llega a juntar solicitudes, se puede lograr un cambio. A mí me han comentado las mismas personas dirigentes de las instituciones que
muchas veces ellos no pueden hacer el cambio porque no tienen, podríamos decir, la solicitud por escrito de las personas que están en su hospital de que se requiere ese cambio. Y que entonces no tienen ellos la fuerza de decir, bueno, ustedes están por estas razones solicitando tal o cual. O sea, ¿qué es lo que tengan una organización por escrito de solicitud para que yo eso lo pueda llevar más arriba? Entonces, bueno, esa podría ser una propuesta. Aparte de la primaria, que sería que cada uno de nosotros tomara conciencia de que es importante la atención domiciliaria. Pero bueno, sí, definitivamente, doctora, muchos comentarios en el chat que están de acuerdo con usted y que le mandan muchas felicitaciones por su excelente ponencia. De igual, yo creo que es un acuerdo aquí entre la mesa, entre la maestra Jessica y un servidor. Estamos totalmente de acuerdo con usted, doctora María Casas, con la licenciada en enfermería y con el doctor Andrés Esperanza, de que se deben mejorar las cosas y de todos los puntos. Sin más por hoy, les damos las gracias. Muchas gracias, doctora Casas. Esperamos contar con su presencia otro día en estas sesiones de México contra el COVID.